Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo de las series y telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes populares del momento, el mismísimo Can Yaman. Y no se trata de una nueva serie, aunque ojalá, sino de una situación superíndice 3N que ha generado bastante revuelo en redes sociales y que involucra una pregunta bastante directa. Asu que prepúrense para escuchar la inesperada respuesta de Can Yaman a una fan que le preguntó superíndice 3 algo que, digamos, podría haber evitado. Pero antes de entrar en materia, como siempre, quiero pedirles el favor ese grande del mundo, si son nuevos por AQ, suscríbanse. No se arrepentiru NAQ encontraru en los mejores chismes, noticias frescas y análisis de sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al luo. Bien, la historia comienza hace unos días, durante una de las tantas sesiones de firma de auto superíndice 3 grafos y encuentros con fans que Can Yaman suele tener alrededor del mundo. Ya saben, CEU superíndice 3 moes, miles de personas haciendo fila para poder saludarlo, tomarse una foto y, con suerte, intercambiar unas palabras con su ídolo. Todo normal hasta que llegó superíndice 3 el turno de una joven que, armada de valor y un micro superíndice 3 fono, se acercó superíndice 3 a Can Yaman y le soltó superíndice 3 la pregunta del millu superíndice 3N. Una pregunta que, dependiendo de CEU superíndice 3 mola tomes, puede ser interpretada como halagadora, atrevida o incluso un poco inapropiada. ¿De Q copyright pregunta hablamos? Pues bien, la joven sin rodeos le preguntó superíndice 3 a Can Yaman, soy tu superíndice 3 Sima. Su asu como lo oyen. Soy tu superíndice 3 Sima. Imagunense la situación superíndice 3N. Can Yaman rodeado de CEU, maras y fans, escuchando esta pregunta directa y por supuesto, teniendo que dar una respuesta rápida y preferiblemente elegante. La reacción superíndice 3N en redes sociales no se hizo esperar. Algunos aplaudieron la valentua de la chica, argumentando que el que no arriesga no gana. Otros, en cambio, criticaron su atrevimiento considerándolo una falta de respeto hacia la vida privada del actor. Y por supuesto, no faltaron los memes y comentarios graciosos sobre la situación superíndice 3N. Pero lo que realmente nos interesa a Q es la respuesta de Can Yaman. Q copyright dijo. CEU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3. Pues bien, a Q viene lo interesante. Lejos de incomodarse o evadir la pregunta, Can Yaman respondió superíndice 3 con una sonrisa y una frase que, a mi parecer, fue una autocopyright anticalección superíndice 3N de diplomacia y manejo de situaciones incu superíndice 3 modas. No la voy a reproducir tal cual porque hay varias versiones circulando, algunas picantes que otras, pero la esencia de su respuesta fue algo asu como, todas ustedes son especiales y valiosas. Cada una tiene algo único que ofrecer. O algo similar. Una respuesta ambigua, pero también copyright N inteligente y respetuosa. ¿Por Q copyright digo que es una respuesta inteligente? Porque evita cualquier tipo de compromiso o malentendido. Can Yaman no niega ni afirma nada. Simplemente reconoce la belleza y el valor de todas sus fans, sin destacar a ninguna en particular. Es una forma de mantener la cordialidad y el respeto, sin alimentar falsas esperanzas ni crear situaciones incu superíndice 3 modas. Además, esta respuesta demuestra una gran habilidad para manejar la atención superíndice 3N medio tica. Can Yaman sabe que cada palabra que dice puede ser interpretada y analizada hasta el cansancio. Por eso opta por una respuesta neutra y positiva, que no genere controversia ni du copyright pie a rumores infundados. Pero ese ayuda de la inteligencia de la respuesta, lo que realmente me llama la atención superíndice 3N es la actitud de Can Yaman. En lugar de mostrarse molesto o sorprendido por la pregunta, con diéresis copyright él la toma con humor y naturalidad. Se nota que estuvo acostumbrado a este tipo de situaciones y que sabe CEU superíndice 3 mo manejarlas con elegancia y profesionalismo. Esta situación superíndice 3N nos lleva a reflexionar sobre varios temas interesantes. En primer lugar, sobre los límites entre la admiración superíndice 3N y la obsesión superíndice 3N. Es natural que los fans sientan una gran admiración superíndice 3N por sus ídolos, pero es importante recordar que ellos también copyright N son personas con una vida privada y sentimientos.
Hacer preguntas tan directas y personales puede resultar invasivo e irrespetuoso. En segundo lugar, sobre la responsabilidad de los famosos a la hora de interactuar con sus fans. Can Yaman, como figura pública, tiene una gran influencia sobre sus seguidores. Su respuesta a la pregunta de la joven no solo la afecta a ella, sino también copyright a miles de personas que lo admiran y lo ven como un modelo a seguir. Por eso es tan importante que sus palabras sean cuidadosas y respetuosas. Y en tercer lugar, sobre el poder de las redes sociales para amplificar este tipo de situaciones. Un simple vídeo grabado con un telecopyright Fonomu superíndice 3.000 puede generar un debate a nivel mundial y poner en el centro de la atención superíndice 3N a personas que, de otra forma, pasarían desapercibidas. Es importante ser conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en las redes sociales y utilizarlas de forma responsable. Ahora bien, volviendo a Can Yaman, creo que esta situación superíndice 3N refuerza la imagen que muchos tenemos de con diéresis copyright L, un hombre carismático, inteligente y con un gran sentido del humor. Un actor que sabe CU superíndice 3 lidiar con la fama y la atención superíndice 3N medio utica, sin perder su esencia ni su profesionalismo. ¿Y ustedes, Q copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que la pregunta de la joven fue inapropiada? ¿Les gustó superíndice 3 la respuesta de Can Yaman? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan sobre este tipo de temas. Para resumir un poco, hoy hemos hablado de la inesperada respuesta de Can Yaman a una fan que le hizo una pregunta bastante directa sobre su vida amorosa. Hemos analizado la inteligencia y el respeto de su respuesta, así como las reflexiones que esta situación superíndice 3N nos plantea sobre los límites entre la admiración superíndice 3N y la obsesión superíndice 3N, la responsabilidad de los famosos y el poder de las redes sociales. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que siempre estoy a QU para traerles las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas. Antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Así que no duden en dejar sus comentarios a QU abajo. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que la joven fue muy atrevida? Los leo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Can Yaman y lo muy es importante suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el pro superíndice 3 Simo. Besos y abrazos. Pero esperen, que esto no termina a QU. Porque la historia de Can Yaman y la pregunta ¿soy tu pro superíndice 3 Sima? Tiene mucho ese jugo del que parece a simple vista. Vamos a profundizar un poco en este asunto, analizando las reacciones de la prensa, los antecedentes amorosos del actor y las posibles implicaciones que esta pregunta puede tener en su imagen pública. Rense que vienen curvas. Primero hablemos de la prensa. Como era de esperar, los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia de inmediato. Desde titulares sensacionalistas que destacaban el atrevimiento de la fan, hasta anulisismo ese serio sobre la forma en que Can Yaman manejó superíndice 3 la situación superíndice 3N, hubo de todo. Algunos medios incluso se atrevieron a especular sobre el estado sentimental actual del actor, recordando sus relaciones pasadas y tratando de adivinar que copyright N podría ser su pro superíndice 3 Sima conquista. Ya saben CU superíndice 3 Mo son los periodistas del Corazu superíndice 3N. Y hablando de relaciones pasadas, es inevitable recordar los romances sonados de Can Yaman. Desde su relación superíndice 3N con la actriz Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkencikus, que generó superíndice 3 un autocopyright tico frenesu entre los fans, hasta su breve pero intensa relación superíndice 3N con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, que lo llevó superíndice 3 a vivir en Italia durante un tiempo. Cada una de estas relaciones ha sido seguida al detalle por la prensa y los fans, convirtiendo a Can Yaman en uno de los solteros codiciados del mundo del espectáculo. Pero ¿CU superíndice 3 Mo han influido estas relaciones en la imagen pública de Can Yaman? Pues bien, algunas han contribuido a consolidar su imagen de Galu, N romántico, mientras que otras han generado controversia y críticas.
Por ejemplo, su relación superíndice 3n con Diletta Leotta fue objeto de numerosos rumores y especulaciones, algunos de los cuales lo acusaban de ser demasiado exhibicionista y de utilizar su relación superíndice 3n para promocionar su carrera. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, sin duda afectaron su imagen y generaron cierta división superíndice 3n entre sus fans. Volviendo a la pregunta de la fan, ¿soy tu pro superíndice 3 Sima? Es importante analizarla desde diferentes perspectivas. Por un lado, podrá interpretarse como una simple muestra de admiración superíndice 3n y afecto por parte de una fan que sueña con tener una oportunidad con su ídolo. En este sentido, la pregunta no será mu es que una fantasua inofensiva, producto de la pasión superíndice 3n y la ilusión superíndice 3n. Por otro lado, también copyright n podrá interpretarse como una forma de presión superíndice 3n y acoso hacia Kanyaman. Al hacerle una pregunta tan directa y personal en público, la fan lo pone en una situación superíndice 3n incu superíndice 3 moda y lo obliga a dar una respuesta que podrá ser malinterpretada o utilizada en su contra. En este sentido, la pregunta será una falta de respeto hacia la privacidad del actor y una muestra de falta de empatia. En cualquier caso, lo que es claro es que la pregunta de la fan ha generado un debate interesante sobre los límites entre la admiración superíndice 3n y la obsesión superíndice 3n, la responsabilidad de los famosos y el poder de las redes sociales. Y es que en la era de la información superíndice 3n y la conectividad, las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan cada vez más, haciendo que la vida de los famosos sea un autocopyright-tico escaparate. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que esta situación superíndice 3n nos invita a reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con nuestros ídolos y sobre la importancia de mantener el respeto y la empatia en nuestras interacciones. Es natural sentir admiración superíndice 3n y afecto por las personas que nos inspiran y nos hacen soñar, pero es fundamental recordar que ellos también copyright n son seres humanos con sentimientos y una vida privada. Y en cuanto a Kanyaman, creo que su respuesta a la pregunta de la fan demuestra una gran madurez y profesionalismo. En lugar de reaccionar de forma impulsiva o agresiva, optu superíndice 3 por una respuesta inteligente y respetuosa, que evitu superíndice 3 cualquier tipo de compromiso o malentendido. Una respuesta que sin duda, le ha valido el aplauso y el reconocimiento de sus fans y de la prensa. Asu que ya lo saben, gente guapa, la historia de Kanyaman y la pregunta ¿soy tu pro superíndice 3 Sima? Es mucho ese que un simple chisme de famosos. Es un reflejo de nuestra sociedad actual, en la que la fama, el poder y la atención superíndice 3 en medio tica juegan un papel cada vez ese importante. Y es una invitación superíndice 3n a reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con nuestros ídolos y sobre la importancia de mantener el respeto y la empatia en nuestras interacciones. Y ahora me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación superíndice 3n de Kanyaman y la pregunta de la fan. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el pro superíndice 3 Simo. Besos y abrazos. Y recuerden, sean siempre respetuosos con sus ídolos y no hagan preguntas que puedan resultar incu superíndice 3 modas. Hasta la pro superíndice 3 Sima.